El paso de Rafah, que une Gaza con Egipto, abre por segundo día consecutivo para la evacuación de extranjeros y palestinos heridos en Gaza. Al mismo tiempo, el ejército israelí mantiene intensos combates con la milicia islamista Hamas para hacerse con el control de Ciudad de Gaza. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Cientos de personas de distintas nacionalidades llegaron desde la Franja de Gaza a Egipto este jueves por el paso de Rafah, el único que está abierto. Lo hacen por segundo día consecutivo y se abre ese paso para permitir que extranjeros y heridos salgan de territorio palestino. En un mensaje de video que se ha hecho viral en Alemania, el ministro de Economía y vicecanciller alemán Robert Habeck condena enérgicamente cualquier tipo de acto de antisemitismo en Alemania. Dice además que la magnitud de las manifestaciones islamistas en Berlín y otras ciudades alemanas es inaceptable y requiere una respuesta política. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz aplazó la audiencia pública que debía definir si el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso puede acogerse a la justicia transicional. Mancuso ha hablado de los hornos crematorios que habrían sido utilizados para hacer desaparecer a cientos de víctimas del conflicto colombiano. Cientos de personas de diferentes nacionalidades cruzaron este jueves a Egipto desde la Franja de Gaza por el paso de Rafah, abierto por segundo día consecutivo para permitir que extranjeros y heridos salgan del territorio palestino bombardeado por Israel. Mientras se mantienen esos intensos enfrentamientos entre el ejército israelí y la milicia islamista de Hamas. El jefe de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud denunciaba este jueves la falta de acceso humanitario y de garantías de seguridad tanto para los trabajadores sanitarios en Gaza como para todos los civiles que aún permanecen en la franja. Salida desesperada de Gaza. El paso de Rafah es la única vía de escape para estas familias. Llevan horas esperando en esta terminal de autobuses a que revisen sus documentos y aprueben su salida para poder atravesar la frontera hacia Egipto. Tengo pasaporte estadounidense y mi hija también. Mi esposo ya lo ha solicitado, pero aún no tiene el pasaporte. Estoy embarazada. ¿Cómo se supone que voy a salir sin mi esposo? ¿Quién me puede ayudar? Quiero salir con mi esposo y con mi hija. No sé qué va a pasar. Hace apenas una hora una bomba cayó y casi lo destruye todo. Tengo problemas de corazón y puede que sufra un infarto en cualquier momento. Así que no sé qué pasará. Solo estoy intentando pasar al otro lado. Cientos de palestinos con doble nacionalidad, extranjeros y gazatíes heridos de gravedad ya han cruzado la frontera. Las autoridades egipcias aseguran que ayudarán a salir a unas 7.000 personas. Pero esta operación podría demorarse hasta varias semanas. No tenemos ninguna información sobre la apertura del paso los próximos días. Estamos gestionando las operaciones al día. Esperamos sinceramente que nuestros hermanos egipcios mantengan el paso abierto de forma continua, especialmente para los heridos graves. Tenemos unas 20.000 personas heridas, miles de ellas en estado crítico. Las ambulancias que esperaban en el paso fronterizo llevan a los palestinos en estado grave a hospitales egipcios. Más de un tercio de los hospitales en Gaza ya no funcionan en absoluto, mientras miles de personas necesitan atención médica urgente. Egipto insiste en que las evacuaciones médicas son una medida temporal y descarta un desplazamiento masivo desde Gaza. Rodeado de soldados israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu comentó el éxito de las operaciones en el intento de cercar la ciudad de Gaza y advirtió de nuevo a la población gazatí de que se desplace hacia el sur de la franja. El primer ministro confirmó que las Fuerzas Armadas de su país ya superaron las afueras de la ciudad de Gaza. Líderes mundiales intensifican sus esfuerzos diplomáticos para aliviar el asedio a Gaza y permitir que llegue más ayuda a la población civil. Naciones Unidas afirma que 4 de sus escuelas que se utilizan como refugios de emergencia han sido alcanzadas por ataques aéreos israelíes en las últimas 24 horas. Según la ONU, al menos 24 personas murieron en esos ataques. Falta la llegada de ayuda.
Y desde luego no son suficientes. Las fuerzas israelíes emplean menos de la mitad de sus capacidades militares en la guerra contra Hamás, declaraba este jueves el jefe militar de Israel. Mikel Ayestarán en Jerusalén. ¿Podría apuntar esto a una posible intensificación de las incursiones y el combate urbano contra Hamás en la franja y también de bombardeos en la frontera con Líbano? Las fuerzas israelíes hasta hace poco estaban a las puertas de la ciudad de Gaza, pero ahora ya los mandos confirman que están intentando cercar el que es el gran bastión de Hamás dentro de la franja y también digamos, el principal núcleo urbano. Las primeras operaciones de lucha urbana ya se están produciendo y por eso desde la jefatura del ejército alertan de que entran en una especie de nueva fase y que va a ser todavía más peligroso de lo que se han encontrado hasta ahora, que han estado combatiendo sobre todo en zonas rurales o semirurales. La verdad es que la intensificación de los esfuerzos por tierra está avanzando a un ritmo más rápido de lo que preveían aquí al menos los analistas militares y por supuesto viene acompañado de durísimos bombardeos aéreos y también desde el mar. Por lo tanto, ahora mismo la situación es, tenemos un ejército israelí combatiendo en el corazón del norte de la franja y rodeando la ciudad de Gaza. Intentando establecer una especie de cerco, con lo cual digamos que la gran actividad militar se está desarrollando en esta parte, pero siempre, y por eso él también decía lo de la mitad de las tropas, siempre con un ojo puesto en el norte, en Líbano, donde en las últimas horas se han producido varios lanzamientos de proyectiles contra localidades israelíes y donde recordemos que mañana hablará por primera vez desde que comenzó la guerra el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y en Israel tienen un ojo puesto allí porque saben que es muy importante lo que diga Nasrallah. Estaremos muy pendientes de esa alocución. Por otro lado, Mikel, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken viaja mañana a Israel, donde se va a reunir con el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Cuáles crees que son los asuntos clave que están sobre la mesa? Y con eso me refiero en materia de pausa humanitaria para que siga pudiendo salir gente y la crisis humanitaria de la población gazatí en estos momentos en la franja. Exacto, yo creo que la clave es la que acabas de mencionar, las pausas humanitarias. Ese es el mensaje que parece que va a traer a Antony Blinken en su regreso a Israel. Ya estuvo aquí nada más comenzar la guerra, pues ahora regresa con ese mensaje, esa necesidad de establecer pausas humanitarias que permitan la entrada de más ayuda y sobre todo el reparto de la ayuda que hasta ahora está entrando con cuentagotas. Hay que decirlo, que están entrando muy pocos camiones, pero al menos lo que entra que se pueda gestionar y se pueda repartir esos alimentos, el agua y las medicinas entre una población que está absolutamente desesperada porque la situación humanitaria dentro de la franja es extrema. Israel está utilizando el cerco como arma de guerra. La visita de Blinken va a escenificar una vez más el apoyo total de Estados Unidos a Israel en un momento en el cual pues vemos como otros países se están registrando importantes manifestaciones a nivel mundial en contra de la guerra en Gaza o como países vecinos con los que tiene acuerdos de paz. Israel, como Jordania, por ejemplo, ha decidido retirar el embajador. Hay presión diplomática por parte de algunos países, pero mientras se mantenga ese apoyo firme y total de Estados Unidos, los israelíes están tranquilos. Mikel Ayestarán, muchísimas gracias por todo esto en Jerusalén. Regresamos a Alemania, donde el vicecanciller federal ha criticado la resolución de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza. Robert Habeck afirmó que la resolución no condenaba explícitamente el ataque terrorista de Hamás. Habeck también publicó un mensaje condenando el antisemitismo en Alemania, un video que hemos conocido este jueves que se ha hecho viral en las redes sociales. Un claro mensaje del vicecanciller federal alemán. El antisemitismo no debe tolerarse en ninguna de sus formas, en ninguna. La magnitud de las manifestaciones islamistas en Berlín y otras ciudades alemanas es inaceptable y exige una dura respuesta política. Su discurso llega tras los enfrentamientos entre policía y manifestantes pro-palestinos, tanto en Berlín como en otras ciudades de Alemania. Las autoridades prohibieron varias manifestaciones, argumentando que incitaban al odio y a la violencia antisemita. Tanto Hamás como la Red Palestina de Apoyo a Prisioneros Samidun han sido prohibidos en Alemania.
Quemar banderas israelíes es un acto delictivo, al igual que elogiar el terrorismo de Hamás. Quien sea alemán responderá por ello ante los tribunales. Quien no se arriesga además a perder su permiso de residencia y quien aún no lo tenga podrá ser deportado. Los acontecimientos en Alemania han infundido temor en la comunidad judía. En las últimas semanas, en Berlín, una sinagoga fue atacada con cócteles Molotov y la estrella de David fue pintada en la casa de un residente judío. La mayoría de políticos alemanes expresaron su solidaridad con la comunidad judía y con Israel tras el ataque terrorista de Hamás. Un punto central del mensaje de Habeck. Desde el Holocausto, la fundación del Estado de Israel significó una promesa de seguridad para los judíos, y Alemania tiene la obligación de ayudar a que esta promesa se cumpla. Es uno de los fundamentos históricos de esta república. Vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck. Hablando de economía, damos el paso a la actualidad con Rosa. Pues vamos con datos y cifras, Ana, muchas gracias. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha instado a la región a diversificar sus exportaciones. Solo 6 productos, entre los que se encuentran la soja, el cobre y el mineral de hierro, representan el 70% del comercio con su principal socio, China. En total, las exportaciones de América Latina disminuirán un 3% este año debido a la debilidad general del comercio mundial. El informe presentado este jueves destaca la reducción del valor de las exportaciones de países sudamericanos y caribeños debido a la caída de los precios de productos agrícolas y materias primas. Por otro lado, los países de Centroamérica y México experimentarán un crecimiento en sus exportaciones. Vamos a otro asunto. En Bletchley Park, Reino Unido, líderes mundiales participaron en la primera cumbre de seguridad de la inteligencia artificial. Durante la reunión, representantes de países del G7, así como de la Unión Europea y Australia, Corea y Singapur, junto con destacadas empresas tecnológicas, acordaron un nuevo sistema de pruebas de seguridad para la próxima generación tecnológica. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, resaltó la importancia de una respuesta global coordinada frente a desafíos que abarcan desde la pérdida de empleos hasta ciberataques. Este acuerdo marca un hito en la búsqueda de respuestas para enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial. Una tecnología con oportunidades y riesgos. Conversamos con el ingeniero experto en inteligencia artificial Matías Carlson, que nos acompaña desde Buenos Aires. Matías, en la cumbre de Londres se firmó, decíamos, una declaración internacional para hacer frente a los riesgos de la IA, un acuerdo pionero que delata el miedo que provoca esta tecnología. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo realmente no creo que deberíamos tener miedo a la inteligencia artificial. Lejos de eso, creo que tendríamos que estar muy emocionados y preparados para lo que viene. Las propuestas que se hablaron para limitar, muchas veces hablan de limitar el open source y dejar que nada más el desarrollo lo hagan grandes empresas, que si bien son bien intencionadas, creo que son un poco ingenuas, porque también las barreras de innovación no las podemos frenar. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces, tampoco sería un poco iluso también pensar que grandes potencias van a adherir completamente a lo que se suscriba acá y van a frenar su desarrollo, ¿no? Yo creo que en cambio deberíamos tratar de ser audaces y fomentar un ecosistema de inteligencia artificial donde la colaboración y la competencia ética impulsen el progreso. Yo creo que necesitamos una IA democratizada que permita la participación global con un marco ético que sea robusto y que sea adaptable y dinámico como lo es esta tecnología, no puede ir por atrás. No podemos detener el desarrollo, lo que sí podemos es influir un poco en su dirección, que es lo que siempre hicimos, para poder hacer un modelo que nos permite el desarrollo tecnológico con integridad y responsabilidad. Desde hace ya tiempo, China y Estados Unidos compiten por el dominio de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú qué implicaciones tiene esta carrera entre las dos potencias? Definitivamente hay una intensa competencia entre Estados Unidos y China hace mucho tiempo en el ámbito de inteligencia artificial. Las dos superpotencias están invirtiendo muchísimo en investigación y desarrollo. De hecho, tiene algunas ventajas, me parece, estratégicas China respecto de esto.
Lo que sí, ambas reconocen que la inteligencia artificial es clave para la innovación y la economía del futuro, y esta competencia puede ser positiva si se fomenta esta innovación y el progreso tecnológico. Sin embargo, también está el riesgo de que se genere una rivalidad que conduzca a una división global de estándares tecnológicos y éticos, y creo que acá podemos tomar el ejemplo de los catedráticos y los profesionales de educación, que no importa la frontera, siempre comparten y se ponen de acuerdo con el conocimiento. Bueno, y hablando de peligros y también de riesgos, Matías, el secretario general de la ONU pidió acciones inmediatas para evitar que la IA exacerbe las ya enormes desigualdades que aquejan a nuestro mundo. Palabras textuales. ¿Cuán desiguales puede hacernos la inteligencia artificial? Yo creo que nos puede hacer definitivamente muy desiguales, pero la desigualdad yo creo que se basa en que los países que tienen economías más avanzadas y que pueden invertir en inteligencia artificial tienen una gran ventaja en cuanto que mejoran la eficiencia y pueden crear nuevas oportunidades de negocio y de mercado que aumentan mucho la brecha de los países que no logran tener este acceso. Además, la inteligencia artificial genera conocimiento más democratizado, lo que también pone muchísimo más en evidencia lo que pasa en países que no tienen este nivel de democracia, que genera una brecha muy grande. Entonces, hablando como lo que veníamos hablando antes, ahí sí quiero destacar, por ejemplo, la gran labor que están haciendo empresas como Google o Meta o, otras empresas tecnológicas grandes que hacen encuentros. Por ejemplo, yo acudí a Kipu en Uruguay, hacen encuentros en África y en Latinoamérica para fomentar el desarrollo de la inteligencia artificial en estos países y que no se genere esta brecha que definitivamente nos va a hacer daño a toda la humanidad. Matías Carlson, muchísimas gracias por tus puntos de vista y esta interesante charla. Un saludo. Un placer. Vamos a otro asunto. La actividad manufacturera de la zona euro dio un nuevo paso atrás en octubre en un contexto de desaceleración generalizada. El índice de gestores de compras PMI, que mide la salud del sector manufacturero, cayó a 43,1. Cualquier dato por debajo de 50 implica una contracción de la actividad. El deterioro del mercado europeo, con una combinación de altos precios y elevados tipos de interés, explican esta contracción. Las 4 economías más importantes de la zona euro, Francia, Italia y España, registran fuertes desaceleraciones y Alemania deja entrever una fuerte recesión manufacturera. Y hasta aquí la economía, Ana. Nos vamos a América Latina, a Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz dejó a puerta cerrada, la audiencia prevista este jueves, que debiera definir si el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso podría acogerse a la justicia transicional. La defensa de Mancuso pidió a última hora posponer esa audiencia y la solicitó de manera privada, argumentando la necesidad de abordar la seguridad y el papel que desempeñará su defendido a partir de este momento. Como resultado, se lleva a cabo una diligencia a puerta cerrada, lo dicho, en la que participa Mancuso de manera virtual, sus abogados y los magistrados de la JEP. Mancuso, a punto de salir libre tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, entregó en mayo pasado información sobre el conflicto armado colombiano, cuya veracidad podría contribuir a su esclarecimiento. Dicha información permitió ubicar los hornos crematorios donde las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo su liderazgo, hacía desaparecer a sus víctimas. También facilitó los nombres de financiadores e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado que se sumaron al grupo paramilitar acusado de perpetrar múltiples asesinatos, actos terroristas y desplazamientos forzados. Pues sí, Colombia lleva más de 60 años inmersa en ese conflicto armado sobre el que aún no se conoce la totalidad de los crímenes perpetrados. Los testimonios entregados por antiguos paramilitares a la Justicia Especial para la Paz han permitido corroborar la existencia, lo dicho, de hornos crematorios donde fueron desaparecidas miles de sus víctimas. Tomás Meneses, su hija Zoraida y la señora Rosa Elena Niño comienzan hoy otra jornada de búsqueda. Llevan camisetas con las fotografías de sus seres queridos que no ven desde hace más de 10 años. Tienen nueva información sobre el último lugar donde estuvieron con vida, los hornos de Trapiche en el municipio de Juan Frío, un lugar que los paramilitares convirtieron en hornos crematorios. Para mí me significa una cosa muy dura, para saber si fue ahí, fue allá o a dónde está, no sé dónde está. Para mí es muy duro. Sí. Vengo a hacer la fuerza y sigo haciendo fuerza para salir aquí adelante, para ver
¿Cómo puedo conseguir a mi hijo? Salvatore Mancuso, dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, ordenó desaparecer los cadáveres de sus víctimas porque los reportes periodísticos afectaban la imagen de seguridad de la región. Aquí donde estoy sentada siento como un dolor en el pecho, como una nostalgia, una tristeza de saber que mi familia ha sufrido mucho. Mi madre falleció a consecuencia de mi hermano. Mi hijo lo perdí hace 7 años, también por la violencia y también por las ausencias. Por eso digo que esa gente nos hicieron mucho daño, mucho daño le hicieron a esa gente. En el 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia, llamados también grupos paramilitares, controlaban esta frontera. Bajo órdenes de Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, empezaron a desaparecer los cadáveres de sus víctimas porque los reportes periodísticos estaban afectando la imagen de seguridad de la región. Estos hechos fueron denunciados por defensores de derechos humanos, pero sus reclamos fueron ignorados. A nosotros realmente y a los familiares nadie nunca nos puso atención, nunca. Nosotros hicimos algo como 100 familias en un ejercicio colectivo, cada uno elaboró una carta y se la envió al fiscal general en ese momento, por ejemplo, rogándole, contándole su tragedia y rogándole intervención. Nunca tuvimos respuesta. El Tribunal de Justicia Especial para la Paz le da ahora la oportunidad a Salvatore Mancuso de contar toda la verdad sobre estos crímenes. Parte de su relato permitió que las autoridades encontraran por fin estos hornos crematorios. Encontrar a Jesús es la última misión de Tomás y de su hija Zoraida. Aunque sea para reunirnos con nuestra madre, que esa es la esperanza que tenemos, encontrar los restos de él. Ya nos tomamos las pruebas de ADN, esperando que salgan los restos para confirmarlos. Y eso es lo último que podemos hacer por él, por nuestra madre también, unirlos, los restos. Aunque sea después de muerto, van a estar juntos. En Colombia hay más de 104.000 casos de desaparición forzada. Se han hecho 918 jornadas de búsqueda y solo se han encontrado 746 cuerpos. La tarea pendiente que tienen el país y las víctimas es enorme. En Nicaragua, la Corte Suprema se encuentra acéfala luego de que un operativo policial desalojara de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos, y a la magistrada Yadira Centeno González. También fueron destituidos y en algunos casos encarcelados funcionarios clave del sistema judicial. El operativo policial se produjo bajo acusaciones de corrupción en el manejo del registro público de la propiedad. Previamente, la Asamblea Nacional despojó a la Corte de la supervisión y manejo de ese registro público de la propiedad, cuya competencia trasladó a la Procuraduría General de la República. Según analistas, la vicepresidenta Rosario Murillo ha asumido el manejo del Poder Judicial, como ya lo hace con otras dependencias. Murillo busca, según analistas, asegurar el control absoluto del país de cara a la sucesión en el poder debido a la avanzada edad del líder sandinista, Daniel Ortega. Bueno, pues sí, se suman los funcionarios destituidos en Nicaragua. Conectamos con el exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia y uno de los 94 desnacionalizados de Nicaragua en el exilio, Yader Morazán. Yader, los registros de oficinas de servicios comunes como ONGs, los registros de propiedades quedan pues bajo supervisión directa de la Procuraduría General. ¿Por qué crees justo ahora? ¿Qué significa y qué consecuencias tiene esto? Bueno, porque esto es parte de una secuencia represiva en la que después de haber ordenado la inmovilización y la adjudicación de los bienes de las 94 personas que fuimos desnacionalizados y de las 222 personas que fueron expulsados, que se encontraban en condición de presos políticos y que también se le expropió de los bienes, han creado, digamos, un mecanismo jurídico donde ellos puedan o les permitan con mayor facilidad investigar todo lo relacionado a la propiedad privada de cada una de las personas que son opositoras dentro de Nicaragua, creando un mecanismo y de manera sistemática en el que puedan tener un control absoluto de como una arma de chantaje para lograr someter a la población. Pero me pregunto, ¿se pueden desplazar a los magistrados así, aún gozando de inmunidad? Me pregunto, ¿se sabe qué pasa con ellos? ¿Quiénes se quedan? ¿A quiénes interrogan? ¿Quiénes se encarcelan? Legalmente no. Sin embargo, el régimen de los Ortega Murillo en Nicaragua ha perdido la vergüenza y al día de hoy no se preocupan ni siquiera por dar apariencia de legalidad a las actuaciones que realizan, pese a que tienen a todo el aparato estatal para crear cualquier intento
que aparente, aunque sean mínimos de legalidad y poder ejecutar todas las acciones represivas que los conduzcan a ellos a tener el control absoluto de todos los poderes del Estado y de las actividades de los ciudadanos en Nicaragua. Sin embargo, eso no les preocupa, y como un mensaje también a la población para imponer el temor y la zozobra, es que han pasado por encima de la inmunidad y han creado un golpe de Estado institucional, sustituyendo de manera violenta, abrupta e inmediata a otro poder del Estado a través de la fuerza. ¿Qué otras implicaciones y qué más contempla esta reforma judicial? Bueno, existe una reforma que bien o mal es, digamos que independiente a la situación que está sucediendo en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial básicamente se centra en la instauración de nuevas estructuras del poder y de eliminar todas aquellas personas que no están totalmente alineadas con las acciones represivas, judiciales y radicales por parte de Rosario Murillo, que es la vicepresidenta que ha venido ganando mayor participación. Y por otro lado, ha quitado potestades constitucionales que tenía el Consejo Nacional de la Judicatura en Nicaragua para otorgarle estas funciones a un órgano que se encuentra totalmente centralizado a los lineamientos de la dictadura. Yader Morazán, ex funcionario judicial de Nicaragua, muchísimas gracias por todo esto. Gracias a ustedes. Y a continuación repasamos de forma más breve otros temas que también queremos destacar a esta hora. La tormenta Kiran ha azotado Reino Unido y la costa occidental de Europa, dejando al menos 5 muertos. En Francia se registraron vientos de 180 kilómetros por hora y más de 1 millón de personas se quedaron sin electricidad. Los colegios cerraron y se cancelaron cientos de vuelos y servicios ferroviarios. El funeral del ex primer ministro chino Li Keqiang, fallecido el viernes pasado de un ataque al corazón, se celebró en Pekín bajo un estricto control policial. Al acto asistió el presidente del país y varios miembros de la cúpula del Partido Comunista de China. Cientos de personas se congregaron cerca del lugar donde tuvo lugar la ceremonia. Japón empezó a arrojar un tercer lote de agua radiactiva procedente de la dañada central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Según las autoridades, los 2 vertidos anteriores se produjeron sin problemas. Los vertidos de esta agua contaminada recibieron el aval del Organismo Internacional de la Energía Atómica, pero grupos medioambientales y varios países han criticado duramente esta medida. De momento lo dejamos aquí. Ya saben que vamos actualizando contenidos en nuestra página web y también en redes sociales. Donde quiera que estén, mil gracias por estar ahí y feliz jueves.